a orar, hermanos. Vamos a poner en manos de Dios este mensaje que el día de hoy nos trae. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites, Padre, también comprender de tu palabra, aprender de ella. Padre, que todos nuestros sentidos podamos nosotros usarlos en este momento para que podamos escuchar de tu mensaje. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos traes. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estar aquí en tu casa y poder aprender de ella. Que te agrades, Padre, de todo lo que hacemos. Padre, te rogamos por mi vida, Padre, para que yo pueda transmitir este mensaje que tú me has hablado, Padre. Que no sea yo, que no sean mis ideas, Padre, sino que sea tu palabra la que sea edificada en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El tema de hoy, hermanos, el sermón es, ¿qué dice ahí? Cuidado con la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es una pregunta. Adorar o servir a cosas, objetos. Ajá. ¿Qué más? Hacer prioridad a algo. Algo o alguien. Dice la definición en el diccionario bíblico que es la adoración atribuida a dioses distintos a Jehová, al Dios verdadero, y por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la idolatría. Regularmente cuando nosotros decimos idolatría, lo primero que se nos viene a la mente que son imágenes, esculturas. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos que el ser humano ha estado o está rodeado de idolatría. Y Dios conocía esta práctica o de estas naciones, pero Dios conoce el corazón del hombre y sabe que muy fácil podemos inclinarnos a hacer cosas que no le agradan a Dios, cosas que dice la palabra de Dios que Él aborrece. Vemos Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5. ¿Me ayudan a leerlo todos, por favor? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que quito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios les da este mandato a su pueblo, porque conocía sus corazones y sabían que ellos podían inclinarse a otros dioses, a toda cosa que no era de Dios, que no era Dios, que no adoraban a Dios. Cuando ellos entran al pueblo, o cuando, bueno, hace unos domingos acá veíamos Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7 les habla Moisés y les dice: cuando Dios les dé entrada a la tierra prometida, ustedes deben de hacer lo siguiente. Aquí nada más es un resumen. Así. Dice: las debes de destruir. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque van a ser de tropiezo para sus hijos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas, destruirás sus imágenes. Versículo 16 del Deuteronomio capítulo 7 dice: no perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo. El capítulo que acabamos de leer, la parte de Deuteronomio capítulo 12, Moisés les vuelve a recordar al pueblo y les dice la siguiente: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti estas naciones que vas a poseer, que vas a heredar y que vas a habitar, no guardes nada de ellos, porque te será de tropiezo. Pero más adelante también le dice: no pregunten cómo ellos adoraban a sus dioses. Y Moisés les da un ejemplo que lo vemos en el versículo 31.
Dice, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses. Era la forma en cómo ellos daban culto, adoraban. Si es que lo podemos llamar dioses, porque no hay otro Dios más que Dios, Jehová. Y el versículo 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Dios lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel por medio de Moisés es que ellos tenían que quitar todo, todas estas idolatrías que tenían estas naciones. ¿Pero acaso hicieron caso en su totalidad el pueblo de Israel? No lo hicieron. Hicieron alianza con esas naciones, no destruyeron esas imágenes, esos ídolos, no lo hicieron. ¿Y qué pasó en su corazón? Se inclinaron a estos dioses. Si vemos en la parte, en todo lo que es la historia del libro de los jueces, pues es una historia muy oscura para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en jueces? Vemos en la siguiente, la primera parte, que es Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice que el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a sus padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra. Mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, el ángel de Jehová les dice, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Jueces capítulo 2, versículo 12 también dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales aborrecieron y provocaron la ira de Jehová. Dios les dijo al pueblo de Israel, yo no los voy a sacar de ahí. Ustedes no obedecieron lo que Él les había dicho, que no hicieran pacto con aquellas naciones, pero no obedecieron. No los voy a sacar de ese lugar. Al final Dios los entrega a sus enemigos como esclavos, y ellos sufrieron muchas calamidades a lo largo de la historia de los jueces, pero Dios escuchaba su corazón. Cuando ya el pueblo de Israel estaba tocando fondo, ellos clamaban a Dios. Dios, un Dios misericordioso, hermanos, nos escucha y nos perdona, pero nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de lo que no debimos haber hecho, porque el pecado es una ofensa para Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, también en Romanos capítulo 1, versículo 25, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría, hermanos, no solamente son imágenes, son esculturas. La idolatría también puede ser de ídolos inmateriales e invisibles. ¿Cómo podríamos decir cuáles son esos ídolos? Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué dice la parte de abajo? Que es idolatría. Son cosas que no vemos. Yo no puedo ver los malos deseos de ustedes y ustedes no pueden ver mis malos deseos. Pero eso es idolatría. La palabra de Dios así lo ve. ¿Qué es idolatría? Todas las cosas que a veces no vemos. Regularmente lo primero cuando nosotros dicen acerca de los ídolos, nos vamos principalmente a la Iglesia Católica. Todo lo que hay a sus alrededores. Pero no necesariamente hay personas que no se inclinan a una imagen, pero se inclinan a otras cosas que no vemos, que no observamos.
Pero el capítulo 3, hermanos, también nos habla acerca de los falsos profetas. ¿Cómo podemos nosotros distinguir esos falsos profetas? Todo el capítulo 13 habla acerca de esos falsos profetas y le llama también a esos soñadores de sueños. Pero también nos dice este pasaje qué es lo que debemos hacer con esos falsos profetas, esas personas que nos alejan de la voluntad de Dios, que nos alejan de Dios. Dice el capítulo 13, versículo 1 al 3: cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o prodigio que él te anunció y te dice, vamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué dice el versículo 3? No escucharás las palabras de tal profeta o de tal soñador de sueños. Y dice más abajo, porque Dios, el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Un profeta, hermanos, es aquel que dice la palabra de Dios que Dios le hablaba y él era quien iba a decirle al pueblo lo que Dios le había designado que hiciera. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos habla que, porque es muy entendible esta palabra, dice, si alguno de ellos te dice, vamos a adorar a otros dioses, dice que no los vamos a escuchar. O sea, aquí ya nos dice la palabra de Dios, no los escuches. Había hace tiempo, creo que yo empezaba apenas en el cristianismo, o creo que apenas, me acuerdo que iba a ir a dejar una invitación para la boda. Y entonces estas personas me decían, no, qué bueno que te acercas a Dios, que así, lo normal que un cristiano le podía decir a otra persona, ¿no? Lo normal. Qué bueno que te acercas a Dios, vas a ser bendecida, todo así normal. Yo sabía que ellos eran católicos, pero empezaron a asistir a una famosísima iglesia que pasaba en el canal, bueno, en la televisión, que era Pare de Sufrir. Ellos iban y me decían que ya empezaban a ir a esa iglesia, pero que también iban a la iglesia católica. Ellos tenían su altar, tenían en medio su Biblia así abierta, así bonita, ahí la tenían. No sé si la leyeran, pero ahí la tenían en el altar. Y entonces me preguntan a mí, oye, pero ¿cómo es esa iglesia donde tú vas? Y yo le decía, pues, ingenuamente, pues yo todavía no conocía lo suficiente de lo que era la palabra de Dios y pues nuestra doctrina presbiteriana, y le decía, pues es una casa donde no hay imágenes, o sea, no hay nada, está, digamos, como el púlpito, pero no hay imágenes, o sea, no se adora imágenes, no hay nada. Y entonces alguien le decía, ¿y eso te para de sufrir? ¿Qué hacen? Dice, pues nos piden dinero, dice, para ciertas cosas, que pues para ciertos milagros que ellos nos pagan. Y decía una, dice, oye, pero... no, decía la que iba. Pero eso sí les dije. Si a mí me quitan mis santos, mis vírgenes y todo eso, pues ya no voy a asistir. ¿Qué creen que le contestaron las personas o los líderes de esa iglesia? No pasa nada. Tú puedes seguir adorando a esos dioses. Bueno, a esas imágenes. Vemos un ejemplo, hermanos, de ese falso profeta. Esas personas utilizaron yo creo que se aprovecharon de las necesidades de las personas. Ellos también, yo no sé si sigan yendo allá, pero pues seguían con sus santos, seguían con todo ello. Dice el Señor en el Deuteronomio versículo 3, al Señor vuestro Dios seguiréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seremos fieles. Pero también una parte de este capítulo, hermanos, nos habla acerca
Aquí hablamos de personas que en el anterior versículo nos hablan de personas que nos quieren alejar de Dios, a esos falsos profetas, a esos sueños. No es malo, hermanos. Yo creo que todos tenemos sueños, ¿no? Y a veces soñamos cosas de lo que ya vivimos o que a veces nuestro subconsciente quiere vivir. Nadie va a llegar a decirte, hermana Ramona, Dios me dijo, Dios soñé que Dios quería que tú hicieras esto. Porque hoy entendemos que Dios nos habla de manera personal a cada uno de nosotros. Sí va a llegar que el Espíritu Santo nos diga, ora por la hermana, ora por el joven. Vas a ir a orar por el joven porque el Espíritu Santo te está diciendo que ores por esa persona. Pero no le va a decir, hermana Ramona, ven a su casa para que pueda ser bendecido. Hay personas que creen en el karma y que si hacen algo les va a pasar, y que luego hay personas que le dicen, pero mira, para que no te pase, vende todo lo que tienes o haz esto o haz este ritual. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Pero en este versículo 6 que dice, aquí es una influencia familiar. Qué difícil, hermanos, es cuando tú crees en Dios y tu familia te es piedra de tropiezo. Dice este versículo, capítulo 6, ¿me puedes ayudar a leerlo, Daniel? Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Gracias. ¿Les suena familiar esta parte? ¿Qué ejemplos podemos nosotros ver? O a lo largo, no necesariamente que sea su familia, pero han visto a lo largo de su vida cristiana. ¿Qué les dice la familia que a veces no conoce de Dios, o que que sí conocen de Dios, pero te alejan de la palabra de Dios? ¿Qué ejemplo serían? Dicen vamos o hagamos, al fin y al cabo, es un pecadito. O sea, miren los pecados. Es un pecadito, no te va a pasar nada. Ajá, ¿qué otro? Uno que es bien común. ¿A qué vas? ¿Para qué vas al templo? Y veníamos hace 8 días, el pastor nos decía algo muy importante, que yo creo que nos hizo reflexionar a muchos, cuando él dijo, y él mencionó, que cuando hay hermanos que solamente escuchan lo que se predica aquí en la iglesia, no hacen otra cosa más que lo único que es lo que se les enseña dentro de la iglesia, en el primer culto, en la escuela de formación o en el segundo culto, pero de ahí ya no más. ¿Qué pasaría con estas personas que solo es un domingo, pero toda esa semana, más la semana que se le suman, que no tuvo una comunión con Dios? ¿Qué va a pasar para él? Simplemente se enfría. Es muy difícil, hermanos, cuando en la familia, en los amigos, porque intervienen las emociones, el sentimiento. Híjole, es que hoy no he visto a mi mamá me quiere ver, pero tengo que venir al culto, tengo que venir a hacer esta actividad. Pesa, hermanos. Pero la palabra de Dios dice la siguiente. Dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo escucharás. Es difícil, hermanos, sobre todo cuando es la familia, que dice no. Pero nosotros tenemos que estar tomados de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Como seres humanos somos influenciables, ¿sí o no? Todos podemos influir en alguien, o esa persona puede influir en nosotros. Jóvenes, ya van a entrar o están por entrar a una escuela.
donde ya sus papás ya no van a estar atrás de ustedes como cuando iban a la secundaria, como cuando iban a la primaria, ya no van a estar ahí todo el tiempo pendientes. Por eso es importante que ustedes como jóvenes lean, mediten la palabra de Dios, porque ustedes ya la conocen. Por lo menos aquí no veo otros jóvenes que no hayan nacido dentro de la iglesia cristiana. Creo que la mayoría de los que están aquí, todos han crecido dentro de la iglesia. Sus padres son los responsables de enseñarles. La iglesia es responsable también de enseñarles. Pero la responsabilidad principal, jóvenes, es ustedes. ¿Y por qué digo de ustedes? Porque ustedes tienen una relación íntima con Dios. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no digas que eres cristiano. Yo les diría, di que eres cristiano. Y usted dice, pero mira los cristianos cómo son. Tengo pecado. Y me equivoco y hago cosas que no le agradan a Dios, pero estoy ahí porque yo solo no puedo. Porque yo solo, por mis propias fuerzas, no lo puedo. Pero vas a ser influenciado. Nosotros teníamos un compañero que jamás nos dijo que era cristiano. Era muy serio, tranquilo. Pero al final, pues hubo influencias de otros compañeros. No fue Freddy ni yo. Pero él se influenció mucho porque nos juntábamos todos los mismos. Pero él nunca dijo que era cristiano. Le decíamos así como que es muy callado, muy tranquilo. Nosotros supimos porque su hermana entró a la universidad y le preguntamos. Y ella nos dijo que ellos eran cristianos. Al final del semestre, hermanos, se me hizo como, y no quiero ser ofensiva, pero era como los perritos que salieron, que están todo el tiempo encerrados y ¡paz! Salió. Él al final no terminó la carrera. Se metió en el vicio del alcoholismo. ¿Por qué? Porque no tuvo a lo mejor una dirección. Se dejó influenciar por esas personas, por esos compañeros que nosotros teníamos. Había un lugar que le llamaban el Springfield. Nunca fui porque no lo conocimos. Pero era un lugar donde todos los viernes iban los jóvenes ahí a tomar. Y él empezó a asistir. Y él al final no terminó su carrera y pues se metió al alcohol. De ahí ya no supimos nada de él. Pero joven, dice la palabra en 1 Corintios 10:1. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos estar firmes. Hermanos, padres, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ver por estos jóvenes, de que ellos no se pierdan. Podemos hacer muchas cosas, pero joven, también tú tienes la responsabilidad de buscar de Dios, de escudriñar las palabras, de decir qué es lo que Dios quiere. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor, pero que sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tú eres la luz en la oscuridad, tú eres la sal del mundo. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 10. ¿Qué dice el último versículo 10? Y apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Porque cuando procuró apartarte de Jehová tu Dios, ¿qué merece esa persona? La muerte. Y hermano, no tenemos un día en el que digamos, hoy vamos a ir a apedrear, porque hoy toca ir a apedrear a ese hermano que nos provocó, para que nosotros dejáramos a Dios. O sea, no hay un día que nosotros hagamos eso. Porque nosotros entendemos que la muerte ahora es una muerte espiritual. Esa persona ya está muerta. Pero también nosotros, si nosotros no nos apartamos de esa persona, vamos a tener esa muerte espiritual. Y no quiero satanizar, hermanos, todo lo que hay allá afuera. No todo lo que ya está afuera. Pero, ¿de quién depende quitar eso? ¿De Dios o de nosotros? Toda esa idolatría. Nosotros. El pueblo, Moisés por medio
Dios por medio de Moisés le dijo que ellos tenían que quitar toda idolatría que había. Toda. Dice Deuteronomio 19 en la parte B, y quitarás el mal en medio de ti. Depende de nosotros, hermanos. Sí, con la ayuda de Dios. Sí, leyendo la palabra, sabiendo qué es lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Dice Mateo, versículo 10, 37. El que ama más a padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Jesús lo dijo, hermanos. Y aunque nos pese en un momento, pues no hacer lo que a veces nuestra familia quiere que hagamos, que dejemos de venir a la iglesia, que debemos hacer cosas. Hace un tiempo a mí me preguntaban, oye, ¿tu mamá no se enoja de que no la vas a ver, por ejemplo, los domingos que tienen alguna actividad o alguna festividad? Y yo le decía, pues mire, la verdad, no me ha dicho, pero no creo. Siempre me ha dicho, sí puedes, hija. O sea, no me dice, ay, es que siempre estás... Nunca me ha dicho, porque ve la bendición que es servirle a Dios. Y es parte de cómo yo puedo enseñarles a ellos que obedeciendo a Dios, buscando a Dios, Dios nos bendice. Dios nos ama. Y que Él nos perdona de tanta idolatría, de tanto pecado que a veces nosotros traemos cargado en nosotros. Pero Jesús nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Pero Jesús también nos dice, hermanos, y este es un ejemplo que Jesús nos dice acerca de la idolatría. ¿Se acuerdan de las tentaciones que tuvo Jesús con Satanás? Dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto dice, ¿qué es lo que está citando Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Que Él tomaba la palabra de Dios y Él le decía, porque Satanás que le decía, ven y sírveme, te voy a dar todo esto, adórame a mí. Pero Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Jesús nos enseña, hermanos, que solo la adoración es para Dios, que solo la alabanza es para Dios, no para nadie más, no para tu mal deseo, no para alguna imagen, alguna idolatría, nada, hermanos, solamente para Dios. Y Jesús utiliza la palabra que está escrita, la tentación, Él la pudo desviar. Nosotros podemos desviar la tentación si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros meditamos la palabra de Dios. Y quiero terminar con este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a instruir. La palabra de Dios es aquella que nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a enseñar en momentos de prueba, en momentos de tentación, en momentos de que llega una persona, un falso profeta, un soñador de sueños falso, y que te diga todo, que te diga cosas que no vienen dentro de lo que dice la palabra de Dios. Y hay una frase que a mí me gustó mucho, ya la había escuchado, pero me gustó escucharla en esta Lilian, que yo les decía el jueves. Ella es una mujer que apenas está empezando en la fe y que la tenemos que instruir. Pero algo que a mí me gustó mucho es que en la escuela de su hijo le estaban enseñando cosas que no vienen en la palabra de Dios, como todas las escuelas. Pero Alan empezó por eso decía,
que ellos como padres, nosotros como iglesia les enseñamos a estos jóvenes, a estos niños. Y él decía, no, es que en la iglesia no me enseñan eso. Y ella le dice, mira hijo, porque va con su mamá y le dice, mamá, oye, es que mira, así me dijo la maestra, pero dice en Génesis tal, ¿no? Hablando de que Dios nos ha creado. Y ella dice, no, es que nosotros descendemos del Big Bang, que no sé qué, y Ana le dijo, no. Y dice Lilian que fue que le dijo, no, pero es que yo ya, no, que no viene la Biblia no dice eso. Y Lilian le dijo una frase a su hijo, si la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es verdad, y lo que dice la palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay más, hermanos. Nosotros somos esa luz, esa sal para el mundo. Y nosotros tenemos que estar tomados de la palabra de Dios. Si nos falta entendimiento, pidámosla. Vemos a Salomón, hermanos, un hombre tan sabio. Y dice la palabra de Dios que no habrá ni un hombre tan sabio antes y después que él. Pero aún él siendo tan sabio, ¿qué le pasó? Se desvió. Sus mujeres influyeron en él para adorar a otros dioses. Hermanos, podamos nosotros entender qué estamos haciendo. Cada uno de nosotros nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos. Pero Dios, hermanos, es misericordioso. Dios nos ha enseñado a ir a humillarnos, a pedirle perdón para que Él tenga misericordia de nosotros. Él nos ama. Él no dice que nos alejemos de nuestra familia o de los amigos, pero sí nos dice que seamos sabios en su palabra, para poder decir, no escucho esto, porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle perdón a Dios, porque a veces hacemos cosas que a Él no le agradan. Joven, yo te invito a que ores y que le digas a Dios, guíame, muéstrame hacia dónde voy. Y que cualquier persona que pueda llegar a su vida, en la escuela, en el trabajo, no sea algún impedimento para que tú le alabes y le adores a nuestro Dios. Vamos a ver. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú eres misericordioso con nosotros. Pero también te pedimos perdón. Porque a veces, Padre, todo lo que hay allá afuera, Padre, nos atrae. Queremos venir a veces a dejarlo aquí y mostrarlo aquí en la iglesia, Padre. Pero tu palabra nos enseña cómo debemos adorar. Jesús, Padre, nos enseñó como un modelo, Padre, para poder alabarte y glorificarte. Nos hizo, Padre, sabios también para que podamos nosotros entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos dirija, Padre, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra. Padre, que no solamente seamos personas que escuchemos, sino que seamos hacedores. Haznos luz, haznos esa sal, Padre, que necesita tanto este mundo. Porque sabemos, Padre, que tú eres el único que merece la gloria, la alabanza, la adoración por parte de tu pueblo. No queremos ser un pueblo infiel, Padre, y si lo hemos hecho, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, porque a veces te fallamos. Pero aunque te fallamos, Padre, venimos a reconocerlo y a decirte perdónanos. Y tú, Padre, en tu amor y tu misericordia, nos amas y nos aceptas con nuestros errores, Padre, nuestro pecado nos aceptas. Gracias, Padre, porque tú nos das el mejor regalo que fue la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos permitiste a un momento de ser gentiles, Padre, de ser parte de tu pueblo. Gracias, Padre, por todas tus misericordias. Padre, te pido por los jóvenes. Ten misericordia de ellos, Padre, en todo lugar donde ellos vayan. Padre, que ellos sean no influenciables para hacer las cosas mal. Y Padre, si alguno de ellos peca, tu Espíritu Santo, Padre, sea el que los mueva, los inquiete, Padre, para que te puedan buscar. Guíalos, Padre, porque ellos son tus hijos. Y ellos, Padre, van a llegar también
a poder alabarte y glorificarte. Vas a hacer grandes cosas para ellos. Pero Padre, te rogamos que tú los guíes, que no los sueltes, Padre, porque a veces queremos soltarnos de tu mano, pero te pedimos que no los sueltes y no sueltes a tu iglesia Nueva Vida. Que nosotros seamos esa luz, que seamos y que demostremos y reflejemos, no a nosotros, sino a tu Hijo Jesucristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Padre, edifica, porque ella, Padre, nos da vida. Tú nos das vida, Padre. Perdónanos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu misericordia. Todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.